Gracias por estar aquí el día de hoy. Esta es la segunda edición del segundo webinar que sacamos de Hola. Este es cómo invertir si no tengo tiempo. Y en realidad este webinar es la segunda parte de una serie de webinars que estamos haciendo. Este es como un poquito más avanzado, así que si es primera vez que estás escuchando cualquier cosa sobre el mundo de las inversiones, si no sabes lo que es una acción, a lo mejor este webinar va a ser un poquito más complicado, pero la semana que viene vamos a estar teniendo uno de cómo invertir desde cero. Ahí sí vamos a aprender sobre todos los básicos de sobre cómo comenzar a invertir. Así que si no has visto este y te sientes un poco perdido, no te asustes, puedes ver este primero y después ver el otro. Igual van a estar todas las grabaciones a la orden y disponibles por si lo quieren volver a ver. Pero, hola Adolfo, bienvenido. Pero bueno, vamos a darle chance a arrancar. Entonces, antes de iniciar, les quería dar como la noticia de que estamos sacando el reto Hola 21 y esto es una iniciativa nueva que estamos lanzando por primera vez. La idea es que en 21 días tomes control de tu dinero y va a arrancar a finales de mayo y la idea es que en 21 días vamos a tener 6 sesiones guiadas por Zoom, vamos a tener acompañamiento por Telegram y vamos a darle todas las herramientas para que realmente tomes control de tu dinero. Entonces voy a dejar el link aquí en el chat por si quieren inscribirse, déjame hacer copy-paste rapidito, y para las personas que están en este webinar hoy, les tenemos un código de descuento especial, porque son muy especiales para mí. Entonces, déjame ver si lo puedo poner aquí. El código de descuento es webinar hola y van a recibir el 10%. Entonces, súmense al reto. Ahorita todo el mundo está haciendo reto cuerpo de verano, reto de ejercicio y dieta, pero a mí me parece que el reto financiero es muy importante y bueno, la idea es que tomen el control en 21 días. Así que visiten el reto, mándenselo a alguien que quiere empezar con ustedes. Esto es como una iniciativa que vamos a ver cómo nos va y después vamos a ver si continuamos distintos retos, distintos cursos guiados. La idea es ir aprendiendo a todos ustedes qué está funcionando, qué no está funcionando. Así que ahí les dejo la primicia del reto Hola 21. Y antes de comenzar, solamente un aviso legal que me toca darles antes de arrancar todos estos webinars, es que este webinar es contenido educativo. La idea no es darle recomendaciones de inversión, no les estoy diciendo compren esta acción, inviertan en esto o lo otro, sino es darles las herramientas para que ustedes puedan tomar sus propias decisiones, empezar a construir su portafolio y estén realmente educados sobre todos estos temas. A veces uno no arranca o no invierte por miedo a invertir, por miedo a que les puede traer el futuro, por miedo a perder el dinero, y la idea es poco a poco a través de retos, de webinars, de clases y de ustedes realmente ir empezando a invertir, que le vayan perdiendo ese miedo y pongan el dinero a trabajar por ustedes, porque bueno, aunque siempre hay un riesgo de invertir, tener el dinero en una cuenta de ahorros que se está devaluando, que hay inflación, también puede ser riesgoso. Entonces, bueno, la idea es que vayan aprendiendo y sepan que esto es material educativo. En el webinar de hoy vamos a tocar 5 puntos principales. El primero es convencerlos de que todos somos inversionistas. Muchas veces pensamos que yo no puedo, yo no sé matemáticas, soy malísimo con los números, entonces no puedo invertir. Y estoy aquí hoy para decirles que todo el mundo puede invertir. Les quiero dar 4 pasos para comenzar a invertir, especialmente si no tienen tiempo. Entonces, en 4 pasos sencillos ya pueden arrancar. Luego vamos a entrar un poquito más en detalle. Esta va a ser la parte un poquito más técnica, donde vamos a hablar sobre los fondos, vamos a hablar de los fondos activos y los fondos pasivos. Luego les voy a dar el ingrediente secreto para invertir y si me están siguiendo por redes o si saben, me han escuchado por la radio, han sido parte de estos webinars, ya van a saber más o menos cuál es este ingrediente secreto, pero siempre vale la pena recordarlo. Y finalmente vamos a contestar preguntas. En el webinar pasado probamos una manera de hacer preguntas que funcionó muy bien, porque por el chat a veces salen las conversaciones y se pierde. Entonces hay una función en Zoom que se llama Q&A o preguntas y ahí pueden poner sus preguntas que tengan y al final le vamos a dedicar 10-15 minutos a responderlas si puedo, si nos da chance. Entonces, por favor, cualquier pregunta que tengan, pónganlas ahí y vamos a ir, yo las voy a ir viendo y al final las vamos a ir contestando todas. Entonces, bueno, vamos a darle comienzo a
el webinar de cómo invertir si no tienes tiempo. Entonces, una pequeña introducción sobre quién soy yo. Yo soy fundadora y CEO de Hola. Hola es una compañía que inicié hace poco. Nuestra misión es darle las herramientas para todo el mundo para que ponga su dinero a trabajar por sí. Muchas veces no contamos con el acceso, no contamos con la educación o realmente no tenemos cómo seguir adelante en nuestra vida financiera, nos quedamos atrapados en nuestras deudas o no sabiendo manejar presupuesto, y la idea es a través de Hola, darle a todos el acceso y las herramientas para que puedan poner su dinero a trabajar por sí. Yo trabajé en Visa muchos años, soy certificada en manejo de portafolio de Wharton y bueno, y ahorita mi nuevo rol de CEO y casi que de profesora. Muchas veces y ahora influencer por redes sociales, así que los invito a seguirnos por redes, @isapensini, @olinvierte, ahí vamos a estar poniendo mucho contenido de educación para que se vayan empapando en este tema. Entonces, les voy a pedir antes de arrancar que hagan un ejercicio, que cierren los ojos o, no sé, los pueden mantener abiertos, pero que piensen en un inversionista, que piensen en cuando tú piensas en un investor o un inversionista, ¿en qué piensas? Si eres como yo, piensas en esto, que es miles de personas en el teléfono corriendo en Nueva York, en Wall Street, como locos, tratando de invertir. Comentan en el chat si esto es algo, si piensan así, que esto es un inversionista. O también pueden pensar en él. Él es Warren Buffett y él es uno de los inversionistas más famosos y más populares en el mundo entero. Y yo también antes, cuando pensaba en un inversionista, antes de arrancar este mundo, pensaba en estas dos cosas. Pero resulta ser que él es un inversionista, alguien que está acostado en su sofá viendo televisión, haciendo nada, la vida que muchos quisiéramos tener. Él es un inversionista y ella sentada desde su casa tomándose una margarita. A veces no todos podemos ir a la playa, pero alguien desde la playa, resulta ser que ella también es una inversionista. Y la diferencia entre ellos es la manera en la que ellos invierten. Warren Buffett es un inversionista activo, mientras que ese señor sentado en su sofá es un inversionista pasivo. Y la diferencia está en que un inversionista activo es alguien que está constantemente entrando, revisando su portafolio, comprando y vendiendo. Pueden hacer day trading, que es que pueden comprar y vender activos en un día, o pueden estar constantemente cambiando su portafolio, mientras que un inversionista pasivo es alguien que realmente no se dedica a estar invirtiendo en todo el tiempo de su día a día, sino tiene un trabajo, tiene una familia, hace otras cosas, pero invierte de manera pasiva en fondos indexados, que vamos a hablar un poquito sobre eso hoy, de cómo funciona, pero está poniendo igual su dinero a trabajar por sí. Entonces tú dirás, bueno, es verdad, hay de estos dos tipos de inversionistas, pero seguramente el inversionista como Warren Buffett genera mucho más dinero, gana muchísimo más, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a ser yo el del sofá? O eso es la suposición que todos tenemos. Si piensan como yo, coméntenlo aquí si creen que Warren Buffett gana más o no. Resulta ser que el mercado genera mayores retornos. ¿Y a qué me refiero cuando hablo del mercado? Cuando hablo del mercado me estoy refiriendo a la agrupación de todas las compañías que cotizan en el mercado. Y cuando Morningstar y muchísimas otras personas han hecho este research, pero este específico es de Morningstar, y Morningstar lo que dice es que solamente el 25% de los fondos que son manejados por personas como Warren Buffett le ganan al mercado. Es decir, el 75% de las veces el mercado gana. Y si vemos específicamente el S&P 500, si no sabes lo que es el S&P 500, no te preocupes, vamos a hablar un poquito más en detalle, pero el S&P 500 lo que hace es agarrar las 500 compañías más grandes que cotizan en la bolsa y analizan su comportamiento y se puede ver que solamente el 17% de los fondos le ganan al S&P 500. Es decir, que si tú inviertes en estas 500 compañías o si inviertes en el S&P 500, más del 85% de las veces, el 80% de las veces le vas a ganar a alguien como Warren Buffett que se dedica toda su vida a este tema. Y eso es algo que nosotros no nos cuentan o que nosotros no sabemos. Cuando analizamos y vemos directamente a Warren Buffett y su fondo, que se llama Berkshire Hathaway, y el S&P 500, a lo largo de los últimos 10 años,
podemos ver que es casi que lo mismo. Y el performance es igual, la diferencia es bien poquito, pero Warren Buffett, uno, para entrar en su fondo tienes que tener millones y millones de dinero, y dos, ellos cobran muchísimo más alto. Invertir en el S&P 500 o en las 500 compañías principales es muchísimo más barato y es mucho más fácil. Y lo que pasa es que los fondos no quieren que nosotros sepamos eso, porque ellos ganan dinero haciendo este tipo de inversiones activas. Y ellos ganan dinero entrando y saliendo, comprando, agarrándote tu plata. Ellos tienen que pagar comisiones, tienen que pagar a los empleados, tienen que pagar beneficios y seguros. Entonces ellos generalmente cobran 2% de fee y a veces cobran hasta 20% de las ganancias que uno genera cuando invierte en ese fondo. Mientras tanto, los fondos pasivos son en promedio un tercio de los costos, según Vanguard, y en muchos de los casos ni siquiera tienen costos tan altos asociados. Muchas veces el promedio es 0.3% que te cobran. Entonces, cuando tú piensas realmente, ok, si un fondo activo solamente le gana el 20% de las veces y me cuesta muchísimo más caro, ¿cuál es el incentivo entonces de invertir en un fondo? Y ahí es cuando entra el tema de inversiones pasivas, que es mucho más barato y es mucho más fácil de hacer. Y Warren Buffett, que su misión en su vida es hacer que Berkshire gane porque él tiene ese fondo y lo tiene que llevar al éxito, él mismo dice que lo mejor es invertir el 90% de tu dinero en un fondo indexado como el S&P 500. Imagínate, si este señor que tiene Berkshire Hathaway está diciendo que la mejor manera es invertir en el S&P 500, ¿por qué nosotros, que somos inversionistas que seguramente tenemos mucho menos dinero que Warren Buffett, o ese es mi caso, no sé si el de ustedes, pero ¿por qué entonces voy yo a tratar de entrar y ganarle al mercado o tratar de ser mejor que Warren Buffett si en realidad solamente comprando el S&P 500 o el fondo indexado S&P 500 le voy a ganar al mercado y voy a tener mejores rendimientos? Entonces, si ustedes no saben qué es el S&P 500 o cómo comprarlos, no se preocupen. Vamos a hablar de eso un poquito más en detalle ahorita, pero bueno, la idea con esto era decirles como invertir de manera pasiva es súper fácil de hacer. No es que invirtiendo de manera pasiva vas a generar menos retornos y no tienes necesariamente que dedicarle tu vida entera a estar entrando ahí comprando y vendiendo de manera activa como muchas veces piensan que tenemos que hacer para invertir. Entonces, eso es invertir de manera pasiva. Y esta es la estrategia de inversión de este señor que está sentado en su casa tranquilamente viendo televisión sin preocuparse de que si subió o si cayó el mercado. Esa es una estrategia psicológica que todos tenemos que tener a la hora de invertir, pero él está así sencillo, tranquilo, mientras su dinero trabaja por sí, no se está preocupando. Mientras que Warren Buffett, ese sí está trabajando bastante duro. Entonces, bueno, ¿cómo comenzar? Si dices, ok, tiene sentido, si la historia nos dice que invertir de manera pasiva es mejor, que eso no podemos predecir el futuro, pero si vamos a tener más o menos los mismos rendimientos y es mucho más barato, ¿cómo comienzo? Entonces, aquí les voy a dar 4 pasos claves para comenzar a invertir. Y aquí hay un checklist, si le quieren tomar un screenshot o lo quieren anotar, aquí está el paso a paso para arrancar. Muchas veces la gente dice, quiero aprender, no, tengo mucho miedo porque no sé tanto, y en mi punto de vista, la mejor manera de aprender es comenzando. Yo así empecé poco a poco con un poquito de plata, a ver qué podía ganar, qué podía perder, y simplemente empezando es mejor. Uno se puede tener la parte teórica, pero la teoría y la práctica es bastante distinta. Entonces, bueno, el primer paso es abrir una cuenta de inversiones. Esta cuenta de inversiones, asegúrate que tenga un broker que esté asegurado, que esté regulado en Estados Unidos, que esté asegurado, que tu dinero está asegurado. Hay muchas que están aseguradas hasta $500,000 por si acaso hay un hack o algo sucede. Asegúrate que es un broker que cuenta con este tipo de perfil de seguro y de regulaciones. Lo segundo es definir tus objetivos y tu perfil de riesgo. Esto es clave antes de arrancar cualquier inversión. Y en esto vamos a hablar un poquito más de detalle en el otro webinar, pero todo el mundo tiene objetivos distintos dependiendo en qué etapa de la vida está. A lo mejor si alguien está que quiere en los próximos 6 meses comprar un apartamento, a lo mejor necesita el efectivo, entonces su objetivo va a ser un poquito distinto a una persona que tiene 20 años y está
tiene 40 años para invertir, a lo mejor él se puede ser un poquito más riesgoso. Entonces, definiendo tus objetivos que quieres alcanzar y tu perfil de riesgo, qué tolerante al riesgo eres, puedes empezar a tomar estas decisiones sobre en qué invertir, qué tipos de activos. A veces, mientras más riesgosos somos, invertimos más en acciones, mientras menos riesgosos somos, invertimos más en bonos. Pero bueno, en eso vamos a hablar más de detalle la semana que viene, si quieren entrar a ese, sobre cómo definir tus objetivos y tu perfil de riesgo, si quieren entrar a ese webinar. Luego, para aprender a invertir de manera pasiva, tienes que seleccionar tus ETFs favoritos. Los ETFs, vamos a contar eso un poquito más en detalle lo que es ahorita, pero los ETFs básicamente son un fondo que cotiza en la bolsa de valores y puedes entrar en cualquier brokerage firm como Hola, ahí veo que Adolfo nos está haciendo propaganda, y los puedes comprar. Y luego invierte de manera recurrente con depósitos automáticos. Vamos a hablar de esto un poquito más en detalle al final, así que no se lo pierdan, pero invertir de manera recurrente lo que garantiza es que si el mercado sube y baja, tú vas a estar constantemente entrando al mercado y vas a tener el promedio a lo largo del tiempo. O sea, si por ejemplo yo entro con todo mi dinero hoy y el mercado mañana cae 20%, me perdí esa caída del 20%. Normalmente, si el mercado está subiendo, es beneficioso, pero si el mercado está cayendo, uno no sabe qué puede pasar. Es mejor estar constantemente invirtiendo en el tiempo. Y eso, estos 4 pasos, tú te sientas 15 minutos, 20 minutos, lo haces una vez y ya no tienes que volver a pensar en eso. Si tú pones invertir de manera recurrente en los distintos apps, ni siquiera tienes que estar todas las semanas, todos los meses entrando, invirtiendo, poniendo, depositando, sino lo haces solo para ti. Entonces, este paso te toma 20 minutos máximo, 30 minutos si quieres hacer un poquito más de investigación, pero ya vas a estar invirtiendo de manera pasiva y esto ya no requiere ningún tipo de tiempo. Entonces, si ya no quieren saber más nada, esto es como donde se pueden desconectar de este webinar, pero yo lo que quería era darles un poquito más de detalles sobre qué significa un ETF, un fondo de manera recurrente, qué significa todo esto, así que esa va a ser la segunda parte en la que vamos a entrar ahorita. Pero bueno, tomen estos 4 pasos como su guía para invertir de manera pasiva. En Hola, como les comenté, estamos trabajando en una app en la cual cualquier persona en cualquier parte del mundo, si cumple con los requisitos, va a poder entrar, crear su cuenta de inversiones y va a poder empezar a invertir en fondos indexados, en acciones, desde cualquier monto. No tenemos montos mínimos de inversión y nosotros estamos regulados, trabajamos con aliados que están regulados en Estados Unidos, tenemos el seguro para su dinero va a estar protegido hasta $500,000 y ahorita tenemos nuestros primeros usuarios beta, que estoy muy emocionada porque nos han ayudado, nos han enseñado mucho sobre cómo funciona. Entonces, si no se han registrado todavía para la lista de espera, los invito a que visiten holinvierta.com, se registren en la lista de espera que ya próximamente lo vamos a abrir al público y ya van a poder entrar y empezar a usar la app. Y hay ciertos conceptos claves, términos que tienen que conocer para poder invertir de manera pasiva. No se asusten si no saben qué significa todo esto. La idea es explicarlos con un poquito más de detalle. Pero aquí estos conceptos que tienen que aprenderse y muchas veces no tienen nombres muy atractivos, nos puede dar miedo porque son nombres complicados, pero la idea es que después de hoy ya entiendan qué significa todo esto. Entonces son estos cuatro conceptos claves. El primero son los fondos, que es un fondo en general. Luego vamos a hablar de los distintos tipos de fondos. Existen los fondos mutuos y existen los fondos indexados. Y finalmente, los ETFs. Para mí los ETFs son el secreto mejor guardado del mundo de las inversiones. Muchas veces no se habla de ello y la gente dice, ay, yo compré Tesla, yo compré Amazon. Y realmente cuando uno compra un ETF es casi que mucho mejor que comprar acciones individuales según el performance del mercado, según la historia. Entonces vamos ahorita a entrar un poquito más de detalles sobre qué significa todo esto. Pero estos son 4 conceptos claves que si quieres ser un inversionista pasivo tienes que aprenderte, ¿no? El primero es los fondos. Si tú quieres seguir el consejo de Warren Buffett, que dice que invertir en el S&P 500 es la mejor manera de invertir, para tú poder seguir comprar estas 500 compañías, vas a tener que abrir una cuenta de inversiones e ir compañía por compañía comprando cada una de ellas hasta llegar a 500.
Esto puede ser muy complicado, puede generar muchos costos porque puedes cobrarte comisiones por comprar una acción y a veces no tenemos el presupuesto suficiente para entrar y ir comprando cada uno. Entonces existen este activo llamado un fondo, que ellos lo que hacen es agrupan estas 500 compañías en uno, y como en un fondo, y tú al invertir en este fondo automáticamente estás invirtiendo en las 500 compañías y está distribuido de distintas maneras, pero no, al invertir en un fondo no tienes que ir comprando compañía por compañía individual, sino compras este fondo y ya automáticamente tu dinero vas a estar invirtiendo en 500 compañías. Esto es el ejemplo, por ejemplo, del S&P 500. El S&P 500 es un índice, pero ellos tienen fondos que lo siguen, que agrupan a las 500 compañías y tú al invertir en ellas, automáticamente estás invirtiendo en 500 compañías. Entonces, esa es la diferencia entre un fondo y una acción, que una acción es una compañía en particular que tú compras y un fondo es tú compras ese o inviertes en ese fondo y ya automáticamente estás invirtiendo en las 500 compañías que la forman o las 30, 50, 100 distintas compañías. Pero lo que eso evita es que tú vayas individualmente, acción por acción, comprando cada una de ellas, sino compras el fondo y ya te simplifica toda esa compra. Eso es básicamente lo que es un fondo. Y hay distintos tipos de fondos y hay distintas consideraciones que se debe tener cuando se invierte en un fondo. Por ejemplo, los tipos de activos, los fondos pueden ser solo acciones, pueden tener bonos y acciones, pueden tener real estate, pueden tener distintos tipos de activos financieros. Entonces tú cuando estás buscando un fondo tienes que ver qué tipos de activos tienen y si a ti te interesa tener más acciones que bonos, tienes que buscar un fondo que tiene más acciones o etcétera, etcétera. La segunda es la geografía. Hay fondos que toman en cuenta, por ejemplo, solamente compañías de Estados Unidos, como el S&P 500, son compañías que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Otros fondos toman, que vamos a ver ejemplos más adelante, son enfocados en los mercados emergentes, entonces pueden invertir en la India y en Brasil, por ejemplo. Entonces, si tú quieres, puedes tomar las decisiones sobre qué geografías quieres invertir. Las carteras que tienen, tienes que ver qué tipo de acciones están en ese fondo. Si tú, por ejemplo, eres una persona que crees mucho en Tesla y crees en las compañías de tecnología, asegúrate de buscar un fondo que tenga esas acciones o esas compañías en las que tú crees como parte de su portafolio. Si en verdad te gusta la energía renovable, búscate más un fondo que tenga ese tipo de compañía, pero es siempre importante monitorear las compañías que las forman el fondo. Luego, los segmentos que lo cotizan. Aquí puedes, si te gusta la tecnología, puedes buscar un fondo enfocado en tecnología. Si te gusta la comida rápida, puedes buscar un fondo dedicado a eso. Pero hay distintos segmentos en el que uno puede ver y invertir. Luego están los costos. No todos los fondos tienen los mismos costos, como vimos anteriormente. Los fondos que son manejados de manera activa o que está ahí una persona comprando y vendiendo tienden a ser mucho más caros que un fondo que está manejando de manera pasiva o un ETF que tienden a ser más baratos. Antes de tú invertir en un fondo, asegúrate de tomar en cuenta cuáles son esos costos asociados a eso y así puedes tomar tus decisiones muy claves. Cuando tú ves un número como el fondo solo cuesta 1%, dices, pero 1% no es nada. 1% a lo largo de 40 años puede ser la diferencia entre haber generado $100,000 de ingresos versus de costos versus $1,000 de costos o $5,000 de costos. Esos números chiquitos a lo largo del tiempo y mientras invertimos más dinero van a terminar siendo muy grandes. Así que realmente busca los costos, no inviertes en cualquier cosa sin saber los costos asociados y toma tus decisiones en base a eso. Y luego, finalmente, tienes que ver el rendimiento de el fondo que tiene en el tiempo. Aunque la historia no nos dice el futuro y no sabemos qué puede pasar, normalmente si un fondo le está yendo mucho mejor y tiene en promedio un crecimiento en el futuro, puedes más o menos ver que puede tener el mejor, no es asegurado, pero puede tener el mismo rendimiento, el mismo retorno en el futuro. Mientras que si un fondo le está yendo malísimo y los últimos 10 años le ha ido malísimo, lo más probable es que no le vaya tan bien en el futuro. Pero bueno, uno no puede predecir el futuro y esto no está seguro, pero es siempre bueno ver los tipos de rendimiento que tiene el fondo. Entonces,
vamos a hablar ahorita, ahora que ya sabemos cómo analizar o qué tomar en cuenta cuando uno revisa los fondos, vamos a hablar sobre los fondos mutuos. Y los fondos mutuos son unos fondos que ellos lo que hacen es tratar de ganarle al mercado. ¿Y esto qué significa? Ellos le tratan de ganar al promedio del comportamiento de todas las compañías que cotizan en la bolsa de valores. Y esto hay dos tipos de manera de hacerlo. Pueden ser fondos activos, pueden ser fondos pasivos también, hay distintos tipos, pero cuando tú inviertes en este tipo de fondo, ellos lo que hacen es agarran tu dinero y lo distribuyen y compran las acciones que son parte del fondo o los bonos o los tipos de activos que son parte del fondo, ¿no? Entonces, esos son los que son llamados los fondos mutuos. Hay ejemplos como Vanguard y Fidelity, son las dos compañías de los fondos más famosos. Es más, Fidelity fueron uno de los que crearon este tipo de los fondos y las inversiones pasivas, pero esos son los fondos mutuos. Y entonces estos no cotizan en la bolsa y no cotizan en la bolsa y lo que hacen es que tú tienes que entrar, hacer las compras una vez al día y es como si tú le dieras tu plata a una persona y esa persona se sienta y hace las inversiones por ti. Esos son los fondos mutuos. Aquí podemos ver este ejemplo, el Vanguard Emerging Market Select Stock Fund, que es un nombre bastante complicado, pero bueno, esto es solamente un ejemplo de un tipo de fondo mutuo. Este fondo mutuo invierte en compañías que están fuera de Estados Unidos y aquí podemos entrar en un análisis a ver cómo va. Este fondo tiene en promedio 3% de retorno anual, el costo es 0.8, entonces este fondo vas a ver que es un poquito más alto, cuesta más caro que los demás que vamos a ver. La geografía es internacional, los tipos de activos que tienen son acciones y como parte de la cartera está el Taiwan Semiconductor, Tencent, Alibaba, Petróleos Brasileños, que son compañías en mercados emergentes. Este fondo es manejado de manera activa, o sea que es que está alguien entrando y comprando a diario y puedes ver los distintos sectores que lo forman, como la tecnología, las industrias, energía, y puedes ver el porcentaje. Estos fondos los puedes invertir a través de Fidelity. Cuando tú compras y inviertes en este fondo, estás comprando directamente en estas compañías que son el Taiwan Semiconductor, Tencent, Alibaba y así. Pero esto es solamente un ejemplo, no es recomendación de inversión ni nada, es solamente un ejemplo para que vean y entiendan cómo puede ser un fondo mutuo. Ahora, vamos a ir a los fondos indexados. Los fondos indexados son una excelente manera de invertir si eres un inversionista principiante, estás comenzando en tu mundo de las inversiones, porque los fondos indexados lo que hacen es que invierten en índices. Y los índices, lo que hacen los índices, es importante que entiendan para entender lo que es un fondo. Un índice agrupa a ciertas compañías que tienen las mismas características y cotizan como si fuese toman un promedio de crecimiento de todas estas compañías y cotizan y reportan el crecimiento como si fuesen uno solo. Entonces, por ejemplo, eso fue un poco técnica la explicación, pero comprar el S&P 500, cuando compras un fondo indexado como el S&P 500, lo que estás haciendo es invirtiendo en las 500 compañías que cotizan en la bolsa de valores, las 500 compañías más grandes que cotizan en la bolsa de valores. Sigue al S&P 500, sigue ese índice. Luego está el Russell 2000 y eso lo que hace es que agrupa a las 2.000 compañías más grandes que cotizan a través del índice Russell Index. Entonces, los fondos indexados siguen a estos índices y tienen el mismo comportamiento que los índices. Entonces, tú no puedes invertir directamente en el S&P 500 o en el Russell 2000. Lo que puedes hacer es invertir en un fondo indexado que lo sigue. Normalmente, el objetivo de esto es tener el mismo rendimiento que el índice que lo está siguiendo. Entonces, si tú compras un fondo indexado que sigue el S&P 500, lo que estás haciendo probablemente es vas a tener el mismo rendimiento que el S&P 500, porque estás invirtiendo en algo que lo sigue. Esto es un fondo indexado, pues tú al invertir en él no estás invirtiendo en las compañías en que la sigue, sino en el ETF que lo comporta. Creo que aquí me estoy complicando un poquito, pero bueno, todo esto para decirles que cuando ustedes invierten en un fondo indexado, estás invirtiendo en un fondo que siga un índice. Y los índices lo que hacen es agrupar una serie de compañías que tienen ciertas características en común y van a ir creciendo en conjunto y el fondo indexado que lo sigue va a crecer con él, o bueno, si no va creciendo, si no decrece, también va a hacer lo contrario, va a ir decreciendo.
Algunos ejemplos de estos fondos indexados son QQQ, que eso sigue a Nasdaq, el índice Nasdaq, SPY, DIA, que sigue el Dow Jones, el S&P 500, y estos son fondos indexados que son súper sencillos de usar. No le vas a ganar el mercado, sino vas a tener exactamente el mismo comportamiento que el mercado. Y la mayoría sigue a todos los índices. Hay algunos que pueden entrar y tener una parte pequeña que son manejados de manera activa, pero en general están siguiendo a estos índices. Entonces, aquí espero que hayan entendido, me complico un poquito ahí con la explicación, así que si tienen alguna pregunta, por favor pónganla en el Q&A, la sección del Q&A, y aquí les voy a dar un ejemplo. Invesco QQQ es un ETF o es un fondo indexado que sigue al Nasdaq 100, es decir, que sigue las 100 compañías más grandes que cotizan en el Nasdaq. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en promedio el rendimiento de este es 20% de retorno anual. Esto es bastante elevado. Los costos son mucho más bajitos. Aquí puedes ver un 0.2% del costo al invertir en esto, porque esto es un fondo indexado. Como les dije, les mencioné anteriormente, es mucho más barato. Y los activos que lo cotizan son acciones. En este caso, el portafolio es 12% Apple, 10% Microsoft, 7% Amazon, 4% Tesla. Entonces, bueno, como pueden ver, son todas compañías de gran potencial de crecimiento enfocado en tecnología, y el manejo es de manera pasiva. Y esto es simplemente porque sigue el fondo indexado. Entonces, estas 100 compañías que cotizan en Nasdaq, ellos tienen su crecimiento, se van comportando como se comportan, y este índice lo que hace es que tú al comprarlo, estás como indirectamente invirtiendo en estas 100 compañías. Entonces, no es que te tienes que sentar a comprar Apple, Tesla, Microsoft y armar tu portafolio, sino si tú dices, mira, yo creo en la tecnología y creo que la tecnología va a crecer mucho en un futuro, voy a comprar un ETF que se llama QQQ, por ejemplo, y voy a estar automáticamente invirtiendo en 100 compañías sin tener que hacer nada. Otra vez, esto no es recomendación de inversión, no es que le estoy diciendo vayan a comprar QQQ, sino le estoy poniendo un ejemplo de lo que es un fondo indexado. Y como eso, si quieren conocer un poquito más sobre QQQ, les invito a conocer más sobre DIA, que siga el Dow Jones, SPY, también que siga el S&P 500, etc. Y luego vamos a hablar sobre los ETFs o los fondos cotizados. Y aquí es un poquito, se vuelve un poquito, uno puede pensar que un fondo indexado es un ETF, un fondo cotizado, y sí puede ser, pero la diferencia clave es que los fondos indexados siguen a un índice. No es un fondo que alguien escoge, sino siempre va a seguir un índice. Hay otros ETFs o fondos cotizados que cotizan en la bolsa, que funcionan de la misma manera que un fondo, pueden ser manejados activamente. Eso significa que hay alguien tomando decisiones de inversiones, diciendo voy a comprar ahorita, vender ahorita, entrar en esto, no entrar en esto, y el objetivo es invertir en una gran variedad de compañías que tienen características en común y lograr igual o mejor rendimiento que el mercado en general. Cuando tú compras esto, estás comprando una parte del ETF, o el ETF como si fuese una acción, porque él cotiza en la bolsa de valores. Entonces, no vas a estar comprando una acción en una compañía, sino vas a estar invirtiendo en el ETF como tal. Y ahorita les voy a dar un ejemplo de ARK Innovation. Y a mí ARK es una compañía que a mí me gusta mucho, no es recomendación de inversión, pero a mí me gusta porque es manejada por una mujer que se llama Cathie Wood, y ella es una persona que cree mucho en la tecnología, en la innovación, y hace muchas apuestas a temas de tecnológico como Tesla, como Coinbase, como cripto, como Metaverse, que es bastante interesante. Pero lo que sucede es que si yo le quiero dar mi plata a Cathie Wood para que ella lo invierta por mí, primero tengo que tener contactos, tengo que tener a alguien que conozca a Cathie Wood, que me presente y ella diga que sí quiere tomar mi dinero. Segundo, ella seguramente me va a pedir millones de dólares que no tengo, entonces no voy a poder entrar e invertir en su fondo, pero ella tiene un ETF, y este ETF lo que hace es que ella toma su fondo, lo pone a cotizar en la bolsa, y si tú inviertes en ese fondo, en ese ETF, que en este caso es ARK Innovation, es como si ella invirtiera tu dinero por ti. No hace falta montos mínimos, no hace falta introducciones a Cathie Wood ni nada, sino compras este ETF y ella lo invierta. Es un ETF manejado de manera activa.
como pueden ver, el rendimiento es bastante alto. Ella ha tenido 25% de retorno anual últimamente. Es porque, bueno, ha hecho buenas apuestas. No significa que va a continuar así en el futuro, pero le ha ido bien hasta ahora. El costo, como pueden ver, como está manejado de manera activa y no es algo manejado de manera pasiva, es mucho más elevado. En este caso es 0.7 comparado con el fondo indexado que es 0.2. En este caso, la geografía es internacional, los activos son casi todos acciones y la cartera es Tesla, Roku, Zoom, Coinbase, muchas compañías que pueden tener mucho potencial de crecimiento si crees en lo que están tratando de hacer. Esto es un fondo manejado de manera activa. Y bueno, aquí es cuando un ETF puede ser bastante interesante para alguien que dice, yo quiero que alguien invierta mi dinero por mí, no lo quiero invertir yo sola. Hay diferencias importantes, entonces me quiero tomar un tiempo aquí, un segundito, solamente para asegurarnos, conocer las diferencias. El primero es el lugar donde se compra. Un fondo mutuo, algunos brokers lo aceptan, no todos, lo puedes comprar como un Fidelity, pero otras como Robinhood, como Ola, no puedes comprar ahí directamente y muchas veces tienes que conocer a la persona que maneja el fondo para que ellos acepten tu dinero. Un ETF lo puedes comprar en cualquier exchange y una acción también. Luego los montos mínimos varía. Muchas veces, si quieres que Warren Buffett maneje tu dinero, vas a tener que tener millones, mientras que un ETF y una acción realmente no tiene ningún tipo de costo entrarle. El horario de compra del fondo mutuo, normalmente ellos entran y compran una vez al día, ejecutan tu orden de compra o en la mañana o en la tarde, y los ETFs y las acciones cotizan igual que el mercado. Los costos, los fondos mutuos tienden a ser un poquito más altos, como 2%, mientras que los ETFs y las acciones tienden a ser mucho más bajitos. Y tu inversión, cuando es en un fondo mutuo, estás invirtiendo en los activos que forman parte de ese fondo, mientras que los ETFs compras el ETF y una acción compras parte de esa acción. Entonces, estas son como las diferencias claves en este tipo de inversiones. Si eres principiante y estás apenas comenzando y quieres tener tu cuenta de broker, lo más probable es que inviertas en ETFs y en acciones, y nosotros en Ola lo tenemos. Mejor dicho, son buenísimos los ETFs. A mí me encantan los ETFs. Son el secreto mejor guardado porque la gente que maneja los fondos quiere que paguemos un poquito más caro por ellos. Pero bueno, ahorita vamos a entrar a la pregunta más popular. Ya sabemos cómo invertir de manera pasiva, ya sabemos el beneficio de los ETFs, ya sabemos que es un excelente vehículo para invertir de manera pasiva, pero ahora todo el mundo siempre me pregunta cuándo comprar y vender. Ahorita estamos en un momento en el que el mercado está cayendo y todos los días, si eres como yo, tiene sus acciones en rojo. Bueno, si no eres como yo y eres súper buena inversionista, felicitaciones por no tener tus acciones en rojo, pero todo el mundo me pregunta, ¿ahorita debería comprar? Y la respuesta es que eso va a variar según tus objetivos, pero la historia nos dice, y esto es algo que se tienen que memorizar todos, que ganarle al mercado es muy difícil. Muchas personas dicen, bueno, yo voy a entrar hoy, voy a comprar y voy a vender mañana y voy a hacer más pilas que nadie, voy a hacer day trading, pero una y otra vez, cuando vemos los números, vemos el rendimiento, vemos cómo se comporta todo, nos damos cuenta de que ganarle al mercado es difícil. La gente no lo puede hacer, personas como Warren Buffett no lo logran. Entonces nosotros, si estamos empezando, tenemos poquita plata, ni siquiera nos dedicamos esto a tiempo completo, ¿qué nos va a decir a nosotros que le vamos a poder ganar al mercado? Entonces, hay distintas maneras de invertir. La primera, y de contestar esa pregunta de cuándo invertir. La primera se llama lump sum investing. Y eso significa que inviertes todo un solo golpe. Si ponte, yo tengo $1,000 que quiero invertir y voy a entrar hoy y voy a comprar, aquí lo tengo como un ejemplo mejor, tengo $600, quiero entrar hoy y quiero comprar todo hoy, ¿no? Entonces, si quiero invertir $600, y aquí estoy dando un ejemplo, en octubre esa acción costaba $402. Si invertí en octubre, me fue buenísimo porque, bueno, en noviembre el precio subió y le gané al mercado, pero si entré en noviembre, me costó mucho más caro.
¿no? Entonces me costó 431 en vez que 400 y bueno, ahí ya perdí. Entonces ahí es cuando entramos y que, ay, hubiera comprado ahorita, hubiera comprado después. Y normalmente esto de invertir de un solo golpe es muy bueno cuando el mercado está subiendo. Y la razón por esta es que si yo entro aquí y compro en 400 y todos los otros meses están en 410, 420, 500, 600, te va a ir súper bien porque, bueno, compraste el precio más bajito, pero eso no siempre va a ser el caso. El mercado varía mucho, sube y baja todo el tiempo. Entonces, ese puede fluctuar bastante. Y bueno, lump sum investing también es muy bueno cuando tienes alta tolerancia al riesgo. Si no te importa ver que compraste en 400 y después el mercado a lo largo del tiempo creció y bueno, no te importa porque tú vas a estar aquí en 15 años y no te importó, es muy bueno. Sin embargo, si eres como yo, que a veces te da, no sabes y te arrepientes cuando no entraste en el momento correcto, hay una estrategia que se llama Dollar Cost Averaging, que es un nombre bastante complicado, que significa promediar las veces que tú entras al mercado y compras las acciones. En vez que invertir de un solo golpe, en una sola vez, vas a distribuir esa inversión y vas a invertir un poquito cada mes a lo largo del tiempo. Esto lo que te hace es que te toma el promedio de del precio de todas las acciones en el tiempo y te ayuda a reducir las emociones porque estás eliminando eso de compro hoy, compro mañana, compro ahorita, compro pasado, sino lo que vas a estar haciendo es invirtiendo en el promedio de costo. Esto es muy recomendable cuando el mercado es volátil, cuando está subiendo y bajando y no se sabe qué va a pasar y cuando tienes menos tolerancia a riesgo, cuando no te gusta ver tu dinero cayendo o subiendo así de todo el tiempo. Entonces, aquí con el mismo ejemplo, si tienes estos $600, en vez que invertir todo en octubre, aquí lo que vas a hacer es distribuir $100 septiembre, $100 octubre, $100 noviembre, diciembre, y para los que están en Estados Unidos, esto es lo que hacen, por ejemplo, cuando invierten en un 401k o cuando tienen un IRA que están invirtiendo un monto todos los años y están promediando ese costo. Entonces, si tú tomas esta estrategia, el costo promedio de distribuirlo todo te da aproximadamente 420 y eso es mucho más bajito de que si, por ejemplo, hubieras comprado cuando está en 431. Entonces, si el mercado está subiendo todo el tiempo positivo, te puede ir un poquito peor porque va a subir el precio todas las veces, pero si el mercado baja y cae, como normalmente cae, porque este mercado es loco, que sube y baja en el tiempo, tienes mejor precio promedio. Para todo esto uno tiene que pensar a largo plazo. No hay que estresarse en los rendimientos a corto plazo, en un mes, en una semana, sino hay que pensar que cuando tú inviertes es importante definir tus objetivos, pensar que tienes bastante tiempo, más de 5 años, 10 años de horizonte, y si tienes menos tiempo que eso, tienes que ver invertir a lo mejor no en acciones, sino en otro tipo de activos financieros. Y uno puede también implementar las dos estrategias y a veces eso es lo que hacen muchos inversionistas. A lo mejor te pagaron un bono y tienes un poquito de plata ahorita y no te la quieres gastar, entonces vas a entrar al mercado, vas a invertir un poquito más en septiembre y después un poquito más adelante vas a invertir una parte pequeña. No hay una fórmula ideal para esta, pero para hacer dollar cost averaging, normalmente entras a mejores precios. Esto es algo que está bastante recomendado por todas las casas de bolsa. Históricamente ha tenido mucho mejor rendimiento y es algo que uno puede activar y automatizar. Si tú entras en una aplicación como Hola, por ejemplo, vamos a tener la funcionalidad que tú puedes programar que todos los meses te entren $100 a tu cuenta y tú ni siquiera pensarlo, dices, todos los meses quiero que me entren $100 y quiero invertir en este fondo SPY, por ejemplo. No tienes ni que pensar en eso y eso es una estrategia automática que te va a garantizar un buen precio promedio y no tienes que estar diciendo, hoy voy a comprar en Tesla, hoy voy a comprar Apple, hoy cayó el mercado, hoy subió, sino es algo realmente bastante fácil y es una buena manera de invertir de manera pasiva. Entonces, bueno, revisamos muchos temas y muchos conceptos hoy. Espero que esto solamente sea como una introducción a todo este mundo. Espero que después de este webinar entren y revisen con más detalle estos conceptos en nuestro blog. Si visitan Hola Invierte, hay una sección de Aprende que tengo un montón de artículos que habla sobre esto. Tiene ejemplos, pueden hablar más en detalle, pero esto realmente es para contarles a ustedes que todo el mundo puede ser un inversionista. Es muy fácil invertir de manera pasiva. No se necesita mucho tiempo para invertir y bueno, antes de terminar, quiero contarles el ingrediente secreto, como les prometí
al principio, que es el ingrediente secreto para invertir de manera exitosa. Todo el mundo me pregunta, esa es como la segunda pregunta, ¿cómo le gano al mercado? Y después, ¿cuándo compro o qué compro? Entonces, aquí es solamente para avisarles que el ingrediente secreto para invertir de invertir es el tiempo y la paciencia. Cuando nosotros vemos el mercado y vemos todos los días que sube y que cae, que perdí mi dinero, uno puede empezar a preocuparse de, verdad, invertir no es para mí porque todo el tiempo pierde. Y es verdad, cuando nosotros vemos el S&P y los tomamos en periodos de cortos bien pequeños, sube, baja y nos podemos estresar un montón. Pero si vemos el S&P 500 los últimos 90 años, nos podemos dar cuenta cómo esto ha crecido en el tiempo. No hay que estresarse por cuando el mercado cae, como por ejemplo ahorita que el mercado está cayendo, sino siempre hay que invertir como si fuese algo a largo plazo. Si uno pone su dinero, empieza a los 20 años, a los 40 años eso se va a haber aumentado, o si tienes tus objetivos en los próximos 10, 15 años, recuerda tener paciencia, recuerda mantener la cordura cuando cae el mercado, no volverse loco, no empezar a invertir, porque uno no sabe cuándo los precios van a caer y los precios van a bajar. Entonces, paciencia, tómenselo con calma, definan sus objetivos y vean a ver realmente que ustedes son inversionistas a largo plazo y están pensando en su futuro, y por eso es importante comenzar antes, porque aquí pueden ver si invierten simplemente en algo tan sencillo como es el S&P 500, en un ETF que lo sigue, estás invirtiendo en 500 compañías, lo dejas ahí y ojalá hubiéramos invertido hace 90 años, porque mira toda la plata que hubiéramos generado en el futuro. Entonces, bueno, ese es el ingrediente secreto, el tiempo y la paciencia. Entonces, ya para cerrar, aquí vamos a ver que durante el webinar de hoy, ojalá los haya convencido de que todos somos inversionistas, no solo alguien como Warren Buffett o alguien corriendo por Nueva York puede invertir, sino tú también sentado de tu sofá viendo Netflix puedes invertir. 4 pasos para invertir sin tiempo. Arranca abriendo tu cuenta, deposita tus fondos iniciales, busca tus ETFs que te gustan y pon pagos recurrentes, inversiones recurrentes y ya te olvidas de eso. Hablamos sobre los tipos de fondos, los ETF, los fondos indexados, los fondos mutuos y hablamos cómo se pueden manejar de fondo activo y pasivo y la diferencia entre ellos. Cerramos hablando sobre el ingrediente secreto y ahorita me quiero tomar unos minuticos para contestar cualquier pregunta que hay. Creo que no hay mucha, como puedo ver aquí en el chat. Ingrid dice, ¿en qué página web se pueden ver los rendimientos de los fondos indexados? Hay un montón de páginas, por ejemplo, Yahoo Finance, si te vas el app de Hola, aunque no abras tu cuenta y te puedes meter y puedes ver el rendimiento. En Bloomberg, buscas los nombres en Google y hay un montón de lugares. De hecho, en el reto 21, una de las guías que vamos a dar son lugares donde tú te puedes meter, recursos donde tú te puedes meter a aprender sobre esto. Así que como les dejé ahí el chat, el link del reto 21 si se quieren unir a ese reto. Y gracias por los comentarios del webinar de hoy. Vamos aprendiendo poco a poco y ojalá que con el tiempo se vaya mejorando cada vez más a más. Otra pregunta es, si invierto una cantidad fija al mes y ese monto es menos de lo que cuesta una participación en el ETF, ¿cómo hago? Esta es una muy buena pregunta porque hoy en día existe la manera de comprar ETFs, partes de unas ETFs. Entonces los ETFs los puedes comprar como si fuesen acciones fraccionarias. Entonces eso lo que significa es que si un ETF cuesta $1,000, ponte, y tú solo tienes $100 para invertir, estás comprando una pequeña parte de ese ETF. Entonces no necesariamente tienes que tener los $1,000 para invertir, pero la tecnología ha hecho muy fácil para que compres partes de ese ETF. Ya está activo Hola, invierte para empezar a invertir. Hola está activo para nuestros usuarios beta. Gracias a todos los que están aquí, que son nuestros usuarios beta, que nos están diciendo todos los errores que están ahí, pero en las próximas 2 semanas, ojalá ya lo pueda abrir al público, va a estar disponible para personas que tengan teléfonos Apple, iOS, y vamos a poder
comprar acciones fraccionarias con Hola. Sí, nosotros vamos a poder comprar, a través de Hola vas a poder comprar acciones, ETFs y acciones fraccionarias, que esos son parte de las acciones. En mi Instagram, en @holainvierte, en Instagram de Hola, tengo un video que explica lo que son las acciones fraccionarias y lo puedo publicar como story en la cuenta si quieres un poquito más en detalle sobre qué significa, pero ahí hago el ejemplo como una pizza, es como, bueno, se los voy a explicar, una acción fraccionaria es como en vez que si no tienes hambre, te comes un pedacito pequeño de esa pizza, eso es como comprar una acción fraccionaria en vez que comerte la pizza entera y te sale mucho más barato. Por ejemplo, Amazon, por ejemplo, que cuesta tan cara, puedes comprar $100 en Amazon o $500 en Amazon y así vas con las acciones fraccionarias. Entonces, se pueden comprar ETFs de manera fraccionarias en Interactive Brokers. La verdad es que no sé, yo no uso Interactive Brokers, así que no estoy segura, pero si pueden meterse en Interactive Brokers, ahí seguramente les dicen, o puedes tratar de abrir tu cuenta y invertir o buscarlo en Google, ahí te dice. Así que Interactive Brokers, no sé, hola, sí sé y sí se pueden comprar. Entonces, bueno, para finalizar, recuerden, muchísimas gracias a todos por participar en este webinar de hoy. Espero que les haya sido útil, les haya gustado. Si pueden, porfa, pueden contestar este survey que les voy a mandar aquí en el chat para que nos digan qué les pareció, si tienen ideas para webinars en el futuro. Vamos a continuar haciendo esto, así que si les gustó este webinar, compártenselo a sus familiares, a sus amigos que quieren empaparse en este mundo y visiten Hola Invierte, síganos por las redes y nos mantenemos en contacto con todos ustedes.